Saludos amigos, ya estamos en nuestro set de nuestra entrevista y para este domingo tenemos el ex ministro de Salud Pública, el señor Sánchez Cárdenas, quien es también titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, doctor. Bienvenido. Muy buenos días, para mí es un placer estar con ustedes en su programa. Es la primera vez que vengo. ¿De verdad? Sí. Bienvenido a casa. Esta es Muchas su gracias. casa, el que viene repite. Muchas gracias, cómo no, siempre a la orden. Bueno, doctor, hablábamos antes de iniciar y nos gustaría compartir con nuestra audiencia. Decíamos que el coronavirus, cuando llegó al país, era una enfermedad quizás desconocida para muchos de nosotros, quizás en el argot médico y científico se sabía lo que era, pero aquí había un tema que hasta el aire lo fumigaban. Usted veía brigadas de salud pública y de obras públicas lavando hasta las calles porque no se sabía qué era esa enfermedad. Entonces, hablen un poco de eso. ¿Cuál fue su experiencia afrontando esa enfermedad? Que de hecho lo hizo muy bien. Bueno, la pandemia, como ustedes saben, el COVID-19, es de la familia de los coronavirus, que también lo fue el SARS anteriormente. Recuerden ustedes que para 2002, 2005, por ahí, estuvimos en ese proceso que se había dado con otra variante de esa, no variante, sino de esa familia. Y por tanto venía realizándose investigaciones desde aquel entonces. Yo le decía fuera de cámara que la doctora Shapiro, que trabajó en el ARN mensajero que sirvió de base para el desarrollo de la vacuna de Pfizer, tenía 11 años en investigación de ese tema. De manera que en el 20, ya desde el 9, ya venía sobre la base de las investigaciones del SARS, trabajando esa familia de coronavirus. Y cuando se presenta esto masivamente, había no solamente una población para estudio y casos muy variables, que se podía conseguir muestras y todo eso para desarrollar esos procesos, sino que ya iba bastante avanzada la investigación y pues todo el mundo pasó eso. El 31 de diciembre del 2019, la autoridad sanitaria de Wuhan informó de una neumonía sin mortalidad en esos momentos que se había presentado allí. Posteriormente, Tailandia fue el primer país fuera de China que recibió el impacto de la pandemia y posteriormente pues siguió todo el curso de Oriente a Occidente hasta que llegó Canadá a Estados Unidos y nosotros el 1 de marzo recibimos el primer caso con el señor Pasqualini. El 11 de marzo del 2020 la OMS declaró pandemia el COVID-19. Pero ya antes hubo todos unos procesos, por ejemplo, el 15 al 20 de enero, las autoridades chinas, el Instituto de Investigación chino, dio a conocer el genoma, lo cual fue un paso importantísimo para el proceso de investigación y ese avance que luego vimos en los desarrollos de vacunas que han permitido esta apertura que estamos mirando ahora. Sin esos procesos no hubiéramos tenido la situación que tenemos ahora. Todo debido a que, diferente a como pasó con la vacuna, el genoma se compartió en la comunidad internacional y las investigaciones crecieron enormemente. Las vacunas se produjeron en los países ricos y lo que hicieron fue quedarse con ella, diferente a lo que sirvió de base en materia científica para la investigación y desarrollo. Es decir, todo esto pasó en la pandemia y lógicamente la OMS hizo pública a finales de enero el marco estratégico para enfrentar la enfermedad. Y nosotros aquí con la OPS, desde esa época veníamos trabajando, antes de llegada de la pandemia, las medidas para enfrentar el riesgo y contención de la pandemia. Cuando esto se produce ya a finales de febrero, nosotros teníamos un plan estratégico hecho. Y el 1 de marzo se presenta el primer caso y lo que empezamos fue a ejecutar. Habíamos preparado, hecho unos entrenamientos de un personal que ya tenía el ministerio y en los hospitales para este proceso. El ministerio había preparado en un curso de 5 a 6 años
más de 400 epidemiólogos de campo con el CDC de Atlanta. Ese primer nivel es fundamental y la estrategia que dejamos nosotros cuando salimos del ministerio era desarrollar una residencia médica en epidemiología de tal manera que pudiéramos tener al menos un epidemiólogo en cada provincia del país como jefe conductor de la salud colectiva del país. ¿Y eso sería un reforzamiento. No, las nuevas autoridades quitaron la residencia médica y la convirtieron en una maestría que no es exactamente lo mismo. Correcto. Hay cierta interrogante, doctor, y usted, sobre todo, conocedor bastante de estos casos. Hay hipótesis que dice que el genoma fue creado por un hombre y otros dicen que no. Me gustaría escuchar su opinión. Bueno, de eso se ha hecho varias comisiones, incluso la propia OMS y algunos países también, investigaciones, y todo demuestra que hasta hoy la evidencia que tenemos es que esto es el comportamiento natural de los virus. Usemos influenza, que todos los años tenemos 2 episodios, que es primavera y invierno. Ustedes ven esas gripes que salen en los inviernos, que habitualmente la gente tiene. No es la misma variante. Cada año se van generando nuevas variantes porque el virus se va adaptando. Se va haciendo más fuerte. Y va buscando nuevas ventanas de sobrevivencia. Lo mismo pasa con todos los virus, que son los microorganismos más pequeños de la naturaleza. Eso es lo que pasa con el VIH, que por eso es que nunca se ha podido dar con una vacuna, porque el virus muta de persona a persona. Algo parecido. Son cambios, pero son comportamientos diferentes. De todas maneras, desarrollar vacunas no es una labor fácil. Son mucha experimentación e investigación. En estos casos, a nivel viral, sí hay mucha investigación de todos modos. Y hay ensayos que se han hecho con el VIH incluso, en ese sentido, pero no tienen, digamos, el alcance que se ha planificado. De todos modos, lo que sí vimos es que la comunidad científica logró la meta de las vacunas y logró posteriormente el desarrollo de muchos antivirales que han sido ya y son las armas con las cuales se está combatiendo el COVID-19 en estos momentos. De ahí surgieron Remdesivir y otros antivirales que han sido muy efectivos en el tratamiento. En medio de la pandemia, algunos medicamentos monoclonales también, aquí fue de mucha importancia el tocilizumab, que usamos en los casos graves y medianamente graves, con resultados excelentes. Hay gente que Ese es el medicamento de alto costo. El medicamento de alto costo. Escuché al doctor Jiminián que sobre todo que fue un sobreviviente, precisamente. Gracias a ese medicamento. Y esa fue una de las armas que se usaron, pero no solamente él. Izquierdo, de Santiago, estaba prácticamente ya en la lista de aquel lado. Y al final sobrevivió y está ahí. El propio ministro de Salud fue de los primeros casos que tuvimos en los conglomerados. Sí. Ustedes saben que de inicio era la primera fase que era de casos importados. No teníamos en el país la generación del virus. De esos casos importados pasamos a los conglomerados, que es los grupos como las bodas, los cruceros que venían. Entonces ahí llegan y se forman esos conglomerados que rápidamente se intervenían y buscamos el control, pero el país todavía estaba abierto. Recuerden ustedes que posteriormente se empezó, una vez que aparecen esto, a cerrar el país, a desalojar los hoteles. Este es un país altamente conectado internacionalmente con uno de los líderes de turismo mundial. Y recuerden 2 vuelos que venían de Milán en el momento en que Italia estaba arrasando y con una mortalidad extraordinaria el COVID-19. Entonces suspendimos esos vuelos porque lo que teníamos era un trasiego. Bueno, el señor Pasqualini vino a uno de esos vuelos. Exactamente. Doctor, que eran 2 semanales. El italiano. Vimos recientemente en la prensa que Estados Unidos ha ordenado reutilizar nuevamente las mascarillas o cubrebocas, como le llaman otros,
en las escuelas principalmente, porque se corre el riesgo de que haya un nuevo rebrote. Está la República Dominicana también en ese peligro de que pudiéramos tener nuevamente un rebrote y tener que retornar a mascarilla, incluso al confinamiento. Sin lugar a dudas. En Estados Unidos hay un crecimiento de la positividad ya. Y hay pronóstico de que para el próximo otoño se produzca un brote significativo de casos. Eso en Estados Unidos. China tiene más de 50 millones. Shanghai, que es uno de los centros comerciales mundiales más importantes, está encerrado precisamente por esto. Hay 3 ciudades importantes en China. Tenemos casos en África que apenas tiene un 16% de su población vacunada y un 26% de mayores de 60 años, de manera que falta toda esa gente por vacunarse, lo que dice, y en Centroamérica también estamos viendo positividades por encima de 5 o 6%, de modo pues que Chile incluso tiene un 5.26% de positividad, y un país con la interconexión internacional, este es un país abierto, con conexiones de todo género, y que eso hace proclive a que el traslado, y sobre todo en este ambiente de promoción turística que estamos haciendo, de los virus en cuestión de horas. Usted un positivo se monta en Iberia y en 7, 8 horas está en España ya. Así es, claro. Y entonces de Estados Unidos mucho menos. En 3 horas y media ya de Nueva York aquí tenemos la positividad y los contagios, y de Miami mucho menos. Estamos hablando de 2 horas y algo. Claro, doctor. Hay sobre todo, discúlpame Ariel, ¿a qué se debe la merma de la vacunación infantil, de la vacuna en el COVID aquí en el país? ¿A qué se ha debido? Bueno, es que todo el programa se frizó. Entonces, si ustedes ven la información de Vacúnate, hay un momento que yo lo cifro y lo ubico cuando se hizo la promoción de la tercera dosis. Ese programa empezó maravillosamente bien. O sea, la gente estaba masivamente acudiendo a vacunarse bajo el programa de 2 dosis. Y usted veía los centros de vacunación y el entusiasmo por la vacunación, porque ya estábamos cansados del encierro. Y lógicamente, ¿para qué vacunamos? Sí. Es para tener esto que tenemos aquí ahora. Claro. Vacunamos para el polio, para contenerlo. Bueno, en un momento de empuje de ese programa se sale con el tema de la tercera dosis, en un momento en que no habían las evidencias claras de que eso era necesario en ese momento. Yo creo que eso, en un país que el doctor Zaghloul siempre decía que tenía el gancho metido en su cabeza permanentemente, pero me han dicho que son 2 dosis, ¿por qué? Si son 3 es porque la que me estoy poniendo no sirve. ¿O qué? Aquí como que hay algo. Y fíjese cómo empezó eso a ralentizarse. Poco a poco fue cayendo hasta que llegamos a esta situación que no pudimos cumplir con el universo, el target señalado en el programa, que lo fueron modificando. Acuérdense que primeramente eran de 18 o más, luego se agregan de 12 a 17, de manera que vamos modificando el universo, y posteriormente de 5 a 11, de manera que nos quedaban de 0 a 4 años fuera del programa. Si tenemos 10.6 millones de habitantes, réstele eso para que vean cómo el universo y los porcientos que ellos hablaban son diferentes. Quedaron en 7.2 millones con una dosis y 6 millones aproximadamente con 2 dosis. 2.2 millones con 3 dosis. Entonces, pero fíjense la apertura que tenemos. ¿A qué se debe eso? Y aquí quiero resaltar un elemento que la población debe ver de esas cosas que pasaban. Así como se dio esa politización en un momento tan difícil, para mí era muy doloroso en medio de la campaña que se daba, la guerra comercial de las farmacéuticas. Teníamos vacunas buenas y vacunas malas. Las malas eran las chinas, la Sinovac, y las buenas eran Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Resulta que aquí el 70% aproximadamente de los vacunados estaban con Sinovac. No, estamos con Sinovac. Sí. Y sin embargo ya tenemos abierto, de manera que en la práctica, ¿qué es lo que vimos? De que sí es efectiva.
y que el efecto de apertura Y que hoy entonces, tenemos, ¿por qué esa campaña? Porque también con la Sinovac... ahí entran las no razones solamente- comerciales. No solamente la campaña fue aquí en la República Dominicana, fue una campaña internacional. Yo se lo digo, para usted entrar a Canadá, No si le usted per- tenía la Sinovac, no se lo permitían. A Estados Unidos, si usted tenía la Sinovac, era prácticamente imposible usted también entrar en Estados Unidos. ¿A qué se debió? Acuérdense lo que le decía ahorita de el genoma. Los chinos, su comunidad científica, lanzó al mundo la información del descubrimiento del genoma y la comunidad científica, sobre esa base ya lograda, empieza a trabajar y a hacer desarrollos e innovaciones, dentro de la cual está el ARN mensajero. En las vacunas fue a la inversa. La guerra comercial entre las farmacéuticas y de los países productores que querían concentrar y monopolizar el mercado creó un problema que la OMS denominó una crisis ética mundial con el tema de las vacunas que todavía hoy le estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque después que ellos vacunaron su familia, sus pueblos, entonces estaban dando a los países que no tenían producción las vacunas. Y sobre todo, cuando entra China en el mercado, entonces empiezan a salir Pfizer, Moderna, AstraZeneca a los países pobres. Doctor. AstraZeneca no ha entrado los 10 millones todavía. Increíble. Doctor, mire, hay unas preguntas que quiero hacer y usted me va a contestar antes de la pausa. ¿Por qué la diferencia entre los muertos de salud pública y los muertos que tiene la oficialía civil? Pero después de la pausa. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como Al Filo RD. Nos puedes escribir al correo